Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Creo que ha sido todo un éxito. Muchas gracias a las autoridades que han venido y al resto de acompañantes. Creo que no necesita presentación lo que vamos a hacer esta tarde, por lo menos el ponente. Creo que lo conocemos todos, pero bueno, es Pablo José Costa Cánovas, profesor del IES de Alhama. ¿Recuérdame el nombre? Miguel Hernández. Miguel Hernández del IES, Miguel Hernández de Alhama. Y bueno, pues esta ponencia surgió en un viaje que fuimos a ver la nao Victoria, que estaba atracada en el puerto Mazarrón, y de él partió la idea, y de nuestro querido Juan Cánovas, mulero, que estaba por ahí, ¿sabes? Que fuimos los tres y dijo, oye, ¿por qué no hacemos, ya que estaba la nao allí, hacemos algo de esto? Y lo dejemos en sus manos y aquí está, la ponencia. Con mucha alegría de ver este público, y yo ya me aparto porque el ponente es el que tiene que hablar, no yo. Yo solamente daros la bienvenida y espero que la disfruten la ponencia, tanto como estoy seguro que él, preparándola, ha disfrutado. Muchas gracias. Bueno. En realidad esta charla tenía que haberla dado antes, ¿no? Porque los 500 años de la primera vuelta al mundo terminó en 1522, con lo cual fue en 2022, que fue precisamente en esos años cuando a mí me surgió la idea. Se oye poco. ¿Sí? Bueno, intento gritar el micrófono. ¿Los micrófonos funcionan? Bueno, hablo más fuerte. Doy clase de educación física, o sea que lo que pasa es que de tanto hablar en el patio, bueno, hablo más fuerte, a ver si me dura la voz fuerte hasta el final. Como estaba diciendo, ha dicho Pepe que fuimos a ver una réplica de la nao, pero eso yo la vi ya anteriormente. Yo fui a ver la nao Victoria en el año 2019, unos meses a principio, porque vino al puerto de Mazarrón. Y se me ocurrió y digo, coño, a mí, yo soy profesor de educación física, aunque he estudiado, soy licenciado en geografía e historia, pero en la especialidad de geografía. Yo di inicialmente las ciencias sociales hasta que ya probé las oposiciones de educación física, y prácticamente toda mi vida he estado metido en el mundo de la educación física, con lo cual esta es una materia que la dejé ya ahí un poquito escondida, ¿no? Ahora me ha surgido de nuevo la afición. En el año 2019, poco antes de la pandemia, vino la nao Victoria al puerto de Mazarrón y fui a verla. Había mucha gente viéndola, los colegios iban por la mañana, yo fui por la tarde y me maravilló. Y resulta que, bueno, me vine para Totana, me quedé, pues eso, con ese gusanillo ahí, y unos meses más tarde vino Águila. Y me fui a Aguilar, cogí mi coche por la tarde y me fui para Aguilar. Con la suerte de que ese día estaba lloviendo, con lo cual, viendo la nao Victoria, no había nadie, nada más que yo y los marineros. Con lo cual empezaron a explicarme cosas y a preguntarles, y ya me recomendaron pues que me comprara alguna cosa, que estaba más interesado en comprar alguna cosa más, ¿no? Y entonces me dijeron, la primera cosa que me dijeron, cómprate el libro de Antonio Pigafetta. Este librico pequeñico, es una de las ediciones últimas, es este señor que hay aquí. Este es italiano y fue uno de las 18 personas que regresaron a España después de los 3 años que duró la tradición. Ahora contaré un poquito con él. Y lo leo, me gusta muchísimo, porque va relatando, es como un diario, no recoge lógicamente todos los días de 3 años, pero lo más significativo del viaje lo va reflejando en él, ¿no? Y a partir de ahí pues ya me compro otro libro, empiezo a leer, y ya viene la pandemia. La pandemia entonces me facilitó esta tarea de la siguiente manera. Por la mañana los profesores tenemos que estar conectados con los alumnos dándole la clase virtual, y por la tarde ni auriculares, ordenador, buscaba documentales y conferencias sobre la primera vuelta al mundo, y oí una y otra, y hay una cantidad enorme, ¿no? De tal manera que a una iba sumando otra, de una aprendía unas cosas, de otra aprendía otras, porque contar
lo que pasó en 3 años enteros de navegación, pues es mucho tiempo y ahí ocurren muchas cosas, ¿no? Y poco a poco, la verdad es que en el 2022, que era ya donde se cumplían los 500 años de la llegada a España de la única nao que de las 5 que salieron que llegó a Sanlúcar de Barrameda, pues entonces dije yo, si ya sé bastante, yo creo que esto lo puedo yo ya explicar. Y entonces le propuse a mis compañeros del Departamento de Geografía e Historia del Instituto darle una charla a todos los cursos de la ESO y de bachillerato. Y así empecé, curso tras curso, a dárselo a todos, ¿no? Se lo di a todo el instituto, a todos los alumnos. Luego se enteraron aquí en Totana, Juan Canamamurero se enteró porque nos vemos mucho. Vine a Juan de la Cierva y di la charla ahí. Vine también a Reina Sofía. Algunos colegios de primaria de Alhama que se enteraron me llamaron. Y claro, tuve que ir adaptando la exposición. No es lo mismo hablarle a gente de la ESO y secundaria que a críos de primaria, ¿no? Entonces a mí eso se me da bien, porque yo en el instituto, dentro de la materia de educación física, yo estoy en lo que se llama el ciclo superior de actividades físicas. Yo doy un módulo, una asignatura que se llama ocio y tiempo libre. Ya a mis alumnos intento enseñarles el tema de los relatos, las narraciones, los cuentos, y todo tipo de actividades creativas. Y entonces pues me ayudó un poquito toda esa tarea que yo estaba haciendo con ellos, y yo quería ser un poco más artesanal, porque yo digo, si voy a los alumnos de la ESO y bachillerato a darle una clase como la que se le están dando los profesores suyos, pues no les va a chocar, no les va a chocar un poquito. Me pongo con el ordenador, pongo mis transparencias, me siento en la mesa y voy explicándole y digo, es lo que hace el profesor o la profesora, ¿no? Y entonces me hice este mapa. Me llevó un trabajo en el suelo ahí dibujándolo, y luego pues le di color, le fui dando color, porque yo lo que quería, en todos los mapas ocurre una cosa. Si recordáis los atlas que habíais tenido, se centra todo en España, con lo cual el Pacífico, el Océano Pacífico, siempre sale cortado por la mitad. Vemos un trozo del Océano Pacífico en este lado del mapa y otro trozo en el otro lado, ¿no? Pero yo quería que el Océano Pacífico se viera entero, para un poco ver las dimensiones que tenía el Océano Pacífico, porque es un océano, como veis, inmenso. En él engloba al Atlántico y al Índico, pueden meterse perfectamente en el Pacífico, ¿no? Y bueno, ahí empezó todo. Empecé ahí a dar la charla y poco a poco, y ya está. Ahora me ha tocado, como ya del 2022 al 2025 han pasado unos años, pues he tenido que repasar un poquito las cosas para volver, ¿no? Me he preparado un pequeño guión para que no se me olviden las cosas. Y bueno, hay una palabra que centra un poco todo lo que es la primera vuelta al mundo y la exposición que voy a hacer, que es las especies. Todo tiene sentido por las especies. ¿Qué son las especies? Pues yo, a partir de aquí, por primera vez he tenido una nuez moscada en la mano. Fui a buscarla por ahí, que me costó trabajo. La nuez moscada. No sé cómo la había usado, los que la hayáis usado. ¿La habéis usado en polvo o en forma de nuez? En polvo, ¿no? ¿En forma de nuez también o no? Algunos también, ¿no? Sí. Bueno. Y luego está la canela. La canela no hace falta porque en la heladería, en la leche merenga de todo eso, que a mí no me gusta con la canela, pero bueno, en la canela hay muchas cosas, ¿no? Y la otra cosa que jamás había tenido en mi mano era el clavo de olor. ¿Sabéis lo que es el clavo de olor? Tiene un olor fuerte, A los alumnos, cuando terminaban, les dejaba el tarro para que se fueran pasando y vieran el olor que tenía el clavo de olor, ¿no? Bueno, las especias. ¿Y por qué las especias fueron las que motivaron todo lo que ocurrió con la circunnavegación del globo terráqueo? Porque podría haber empezado de otra manera y haberos dicho, la primera vuelta al mundo no se tenía que haber dado en ese año. Fue algo que ocurrió, pero que no tenía que haber ocurrido, y ahora os diré por qué. O sea, la primera vuelta al mundo tenía que haber ocurrido más tarde, pero no en ese año, porque las órdenes del rey Carlos I era no meterse en el territorio de los portugueses y por lo tanto la vuelta al mundo no podía haber venido por este trayecto del Índico y del Atlántico hacia
Sanlúcar de Barrameda, que era de donde había salido, ¿no? Bueno, las especias hay en todo el mundo, ¿no? Pero estas tres en concreto, sobre todo el clavo de olor, la nuez moscada, se produce en unas pequeñas islas que están en el sudeste asiático, aquí, unas pequeñas islas, se llaman las Islas Molucas, pero en los libros de aquella época se le llamaban las Islas de la Especiería, donde estaban las especias, ¿no? ¿Y qué ocurría con las especias? Porque en aquellos tiempos no había cómo mantener la comida o comerte algo que habían matado algún animal que ya empezaba a echar olor. ¿Cómo hacías para comértelo y no tirarlo? Pues tenías que aderezarlo con especias, ¿no? De manera que eso. Entonces las especias empezaron a tener un valor que parece ser que se acercaba incluso a lo que valía el oro, ¿eh? Es decir, tenía un valor incalculable. ¿Por qué tenía tanto valor? Porque lógicamente en el trayecto de venir del sudeste asiático, llegar a toda Asia, y recorrer lo que todo el mundo habrá oído que es la ruta de la seda, ¿no? Por donde venían las especias, pues lógicamente venían al mar Mediterráneo, llegaban ahí a la zona de Constantinopla, Alejandría, y ahí los venecianos y los genoveses eran los que dominaban el comercio de las especias. ¿A que el nombre de Marco Polo suena todo? Bueno, fue bastante antes de esto, ¿no? Pero Marco Polo hizo el viaje ese que es extraordinario, acompañando a su padre y a su tío para ir siguiendo la ruta de la seda en sentido contrario, para ver las maravillas que oía de los mercaderes que había en el Asia, ¿no? En la zona de China y esas cosas, ¿no? Bueno, Marco Polo vino cuando acabó su viaje, que duró mucho tiempo. Yo me compré el libro de las maravillas de él, que se escribió una vez que llegó. Cuando llegó a Génova, bueno, resulta que él llegó con el barco a Génova, estaba en guerra, él no lo sabía, porque llevaba ya 17 o 20 años ya afuera, y los genoveses lo cogieron prisionero. Estando prisionero en la cárcel, coincidió que había un escritor también preso en la cárcel con él, se llamaba Rustichello, y empezó a contarle a él, este escritor, todas las peripecias que había tenido en la ruta de la seda y en el Asia central y en el Asia oriental, ¿no? En China, por ahí Mongolia, toda esa zona. Y Rustichello lo escribió en un libro de las maravillas de Marco Polo, ¿no? Y es un poco fantasioso, porque él exageró mucho, ¿no? Pero bueno, es muy curioso de saber por dónde va todo. Claro, ese libro llegó, esas noticias suyas cuando él llegó, se difundieron por Europa, y la gente tenía un poco sobre todo los aventureros, decir, coño, pues ese sitio que dice este que es tan extraordinario, yo me gustaría conocerlo y ahí, ¿no? Pero claro, ¿quién iba por ahí? ¿Qué ocurrió en el año, me retraso, ya me adelanto en el tiempo, 1453, la caída de Constantinopla por los turcos, y se corta la ruta de la seda. Es decir, las especias ya difícilmente podían llegar aquí, y por lo tanto a los venecianos y los genoveses se les ve un poquito pues sin lo que les daba esa riqueza que tenía. La flota de barcos de Venecia era extraordinariamente grande, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Pues entonces los portugueses, nos vamos entonces a este lado, los venecianos y los genoveses dominaban todo lo que era el tránsito y las mercancías que circulaban por el Mediterráneo. Y nos vamos entonces a la península ibérica. Una vez que se rompe el tránsito de las mercancías por la caída de Constantinopla en poder de los turcos, los portugueses, que ya habían comenzado su imperio marítimo, van por delante de los españoles. Portugal había terminado la reconquista antes que España, que Castilla, ¿no? Y ellos habían empezado ya a avanzar con Enrique el Navegante en el siglo ya XV y posiblemente finales del XIV, avanzar por la costa africana, avanzando hacia el sur. Su idea, conforme fueron avanzando los años, era a ver si podían conseguir llegar a las Molucas, pero por mar, de manera que el dominio de las especias, de conseguirlas y mercadear con ellas, lo tuvieran los portugueses. Nos llevaban la delantera. España entonces, en ese momento, Castilla estaba inmersa en el tema de finales de la Reconquista. Los reyes católicos estaban con el tema de la conquista del sureste de Granada, que fue lo último, pero Ronda, Málaga, y España entonces estaba en eso.
no estaba en otra cosa. Los portugueses iban por delante de nosotros, ¿no? Y los portugueses fueron avanzando en una navegación que se llamaba de cabotaje, que es ir, los barcos iban costa a costa bajando, estableciendo pequeñas zonas de tránsito donde luego los siguientes expediciones y barcos pudieran parar para aprovisionarse de agua, de alimentos y tal, y mercadear también con las personas que vivían en África. Y hasta que llega un momentico que llegan al Cabo de Buena Esperanza. Lo logran sortear, las tormentas que hay ahí pues son extraordinariamente grandes y peculiares, y luego pues, en medio de Madagascar llegaron a la India. En la India establecen también unos sitios allí donde ellos establecen pequeños núcleos de marinos y soldados portugueses para establecer ahí enclaves fijos donde ellos luego pueden llegar con los barcos, y ya llegan aquí a la península de Malaca, la conquistan y por fin, después de muchas peripecias, pues llegan a la isla Molucas. Estamos hablando ya del año 1500 y pico, ¿vale? Esos son los portugueses. ¿Quién intervino ahí en esas expediciones? Sobre todo en las últimas, la conquista de Malaca, fue el otro navegante que aparece aquí, que es Fernando de Magallanes, era portugués. Él participó de toda esta periplo de expediciones, en muchas de ellas, no en todas porque fueron muchas, ¿no? Pero sí participó en la conquista de Malaca. Luego las expediciones siguieron hasta la isla Molucas, y en una de las islas Molucas, en la que se llama Ternate, son unas islas pequeñitas, y voy a hablar de dos de ellas, Ternate y Tidore. En Ternate se establecieron los portugueses, ahí estaba el clavo de olor, y en Tidore también, son islas volcánicas pequeñas, y en las laderas del volcán, ahí crecen, se produce el clavo en la vegetación que es la que lo provoca, ¿no? Bueno, pues aquí se asienta un amigo de Magallanes, se llamaba Serrao, portugués también, y Serrao de vez en cuando le mandaba cartas a Magallanes, porque eran muy amigos. Él le había salvado, Magallanes le había salvado la vida en Malaca, en la batalla de la conquista de Malaca, le había salvado la vida a ese amigo suyo. Y ese amigo le decía, vente para acá, que aquí, si tú te dedicas como yo a coger las especies, que vengan los barcos y se las lleven, nos vamos a ir haciendo ricos poco a poco y tal. Bueno, Magallanes seguía con su periplo con la rey de Portugal y sus batallas, y cuando llegó a Malaca y conquistó, otra persona también que quería mencionar, se trajo un esclavo que se llama Enrique de Malaca. Ese ya lo acompañó todo el tiempo hasta que ocurrió lo que luego veremos más adelante. Bueno, pues Magallanes vuelve a Portugal, el rey lo manda a una refriega en el norte de África, lo hiere en una pierna y se queda un poco cojo. Y ya se ve que él piensa, dice, coño, después de todo lo que he hecho, la India, Malaca, las travesías ahora me han herido y tal. Entonces va al rey de Portugal a decirle que le dé alguna merced o algo y que ya descanse y se dedique un poquito, pero que lo que le dé, que le permita vivir con dignidad y, en fin, solvencia, ¿no? Y el rey, pues se ve que no se lo concede, a él y a otra más gente, ¿no? Pero a él no se lo concede. Y Magallanes se molesta mucho con el rey de Portugal, de tal manera que con sus conocimientos que tenía se viene a España y se viene a Sevilla. Viene a Sevilla y se establece ahí contacto con Juan de Aranda, que era el factor de la casa de contratación. Recordar que, bueno, estamos hablando de 1500, en este momento de 1517. En 1492 Colón ya había llegado a América, Colón ya había llegado a América hacía unos años, ¿no? O sea que ya había conocimiento de las rutas atlánticas, ya se conocía. Colón llegó a las Canarias, llegó a todo lo que es Centroamérica, a todas las islas de Cuba, República Dominicana, en fin, con los nombres que él le puso, las Antillas, llegó a la zona de Panamá y tal, el viaje de Colón, los viajes de Colón, ¿no? Pues los portugueses todo eso ya lo sabían, lo mismo que los españoles sabían todo lo que estaban haciendo los portugueses. Y entonces Magallanes se vino de Portugal, de Lisboa, a Sevilla, y allí contactó con el jefe, el factor de la casa de contratación, que era el que regía todos los viajes a Atlántico, a América, ¿no? Todo estaba recogido, Yo me he quedado sorprendido
a través de todas las cosas que he ido leyendo y viendo, la cantidad de documentos que hay en la casa de contratación y ahora pues en el Consejo de India, ¿no? donde estaba en los archivos de históricos y todas esas cosas, la cantidad de documentos que hay de la gente que volvía de las expediciones. A todos le hacía que describiera todo el relato de lo que había pasado, y todo eso está reflejado y escrito, ¿no? Con lo cual es una fuente de documentación que a mí me da envidia no haber podido llegar a ella, porque yo lo que he hecho ha sido valerme de los que lo han hecho, oírlo, y entonces recoger lo que ellos han hecho, ¿vale? Ojalá hubiera podido ir a Sevilla, no sé si lo podré hacer, por lo menos por curiosidad, y decir, oye, ¿me podéis sacar esto? Y se me lo pueden sacar, y echarle un ojo, porque tendría que aprender también a leerlo, en el castellano antiguo, ¿no? Ahora os diré una persona que sí lo ha hecho, y una página web, que por si tenéis después curiosidad, podéis meteros en ella para ver cosas extraordinarias de todo esto. Bueno, se viene a Sevilla, lo dice allí, le dice 2 o 3 cosas, porque había ocurrido también cuando Cristóbal Colón en el año 1492 descubre América, los portugueses ya estaban por aquí, y entonces a los portugueses que nos llevaban la delantera se les empieza a surgirle la duda, dice, que te apuesta que los españoles, como empiezan a descubrir cosas, se nos acaba el tema de ser nosotros los dominadores de los océanos y de las especies, y tuvo que hacerse un acuerdo, un tratado, que fue el Tratado de Tordesillas, en 1494, o sea, 2 años después del descubrimiento de América. Los portugueses y los españoles se reúnen y acuerdan repartirse el mundo, los dos. Eran los 2 imperios marítimos en aquellos momentos, ¿vale? Y se reparten de la siguiente manera. Los portugueses ya tenían en su poder las islas de Cabo Verde, las Azores, que están un poco más arriba, y Madeira. Madeira, de donde es Cristiano Ronaldo, los que sean amantes del fútbol, ¿no? Bueno. España, en cambio, los reyes católicos habían conseguido la conquista para España, para Castilla, de las Islas Canarias. Bueno, pues llegaron al acuerdo del Tratado de Tordesillas, dice que a 370 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde se traza una línea imaginaria, que es este meridiano, de tal manera que el mundo para acá, lo conocido era para los portugueses y lo desconocido era para los españoles. ¿Por qué llegan a eso? Porque lógicamente ellos todo esto ya lo tenían conocido, ¿no? Nos quedaban solo lo desconocido y los portugueses que se quedaban con lo conocido. Bueno, pues Magallanes va y le dice en la casa de contratación, lo comenta todo lo que él dice, le resulta interesante una cosa que le dice, por mis conocimientos y por Ruiz Faleiro, un cartógrafo y cosmógrafo portugués que lo acompañaba y también estaba disgustado con el rey de Portugal, dice, creemos que las Islas Molucas entran en la demarcación española. Con lo cual, si es así, los que tienen derecho a comerciar con ellas somos nosotros y no los portugueses. Era un error, pero en ese momento no se sabía. Y entonces se va, dice, esto puede ser interesante. Carlos I, mira lo que nos propone este navegante portugués, y se va a la corte de Valladolid, que es donde estaba Carlos I. Allí, contando con la ayuda de un comerciante burgalés que estaba en Lisboa y que comerciaba con los portugueses y las especias, y con el obispo Fonseca, que era también una persona allí que tenía mucha influencia en la corte y podía tener también intereses. Dice, bueno, si esto sale bien, pues yo ya algo me llevará. Total, que Carlos I acepta la propuesta de Magallanes de sacar una flota para ir a demostrar si las Molucas son castellanas o son portuguesas, ¿no? Y se firman unas capitulaciones en el 1518, donde se escribe, las capitulaciones es como el tratado, que a qué te comprometes tú y que nos comprometemos nosotros, ¿no? Y Carlos I, entre las capitulaciones y todo lo que se trata, le dice, bueno, pues mira, quiero que descubras, porque había esa otra, tienen que venirse para acá, ¿no? Pero, ¿cómo cruzan? Esto se lo encontró Cristóbal Colón. Cuando Cristóbal Colón llegó a América,
él se creía que estaba en las Indias, él se pensaba que estaba aquí, ¿vale? Porque pensaba Colón que esto estaba aquí. Es decir, que el globo terráqueo era más pequeño de lo que es. ¿Cuánto mide el globo terráqueo de circunferencia en el Ecuador? 40.075 kilómetros. En aquellos momentos se pensaba que la Tierra era bastante más pequeña, por lo menos 8.000 kilómetros más pequeña, con lo cual, claro, como Colón esto no se sabía que estaba aquí, pensaban que esto estaba aquí, con lo cual Colón donde iba a buscar, lo que iba buscando era la India, era Zipango, que es Japón, y Cathay, que es la China, y todas las islas del sudeste asiático. Eso era lo que iba buscando Cristóbal Colón. Por eso en los primeros de los 4 viajes dice que se murió sin saber que él había llegado a América. Bueno, eso es dudoso, ¿eh? Porque en el 4.º viaje ya estuvo por Panamá y tal, y entonces un poquito después de Cristóbal Colón, para ir enlazando, son muchos datos a lo mejor, ¿no? Otro navegante español, Vasco Núñez de Balboa, llegó en el año 1513 al istmo de Panamá, aquí, y lo atravesó, ayudado por los indígenas de allí, por la selva, y prácticamente yo pienso, o se piensa que fue por donde está ahora mismo el canal de Panamá, aprovechando todos los arroyos y los lagos que hay ahí, fue atravesándolo, y cuando llegó a este lado del istmo de Panamá, resulta que vio allí un océano, un mar enorme, lo llamó el Mar del Sur. Todo eso ya Magallanes lo sabía, ¿eh? Con lo cual, en las capitulaciones con el rey Carlos I, le dijo, primero, si quieres ir a las Molucas, ¿eh? Aquí, por el oeste, primero, hay paso para pasar a aquel lado, sortear América, que ya había sido descubierta por Cristóbal Colón, y él no lo sabía. Pero él se imaginaba, deducía la siguiente, te das cuenta que deducción hizo. Si yo por aquí, en la punta de este trozo de continente, he encontrado paso por abajo, en la India, que también es un bloque importante, he encontrado paso por abajo, y aquí en el sudeste asiático hay un paso por abajo, él pensaba que América tenía que tener un paso por abajo, pero no había ido nadie. Son deducciones. Todo eso con Ruiz Faleiro, que era un cosmógrafo y muy calculador, muy matemático, pues lo hicieron ver al rey que sí, que era posible que eso. Y entonces el rey firmó las capitulaciones. Entre las capitulaciones le dijo a Magallanes que es lo más importante, por eso he dicho que el Cano no se tenía que haber dado la vuelta al mundo en ese momento. En las capitulaciones le dijo que no podíamos, en esa circulación, no se podía utilizar el territorio que era de los portugueses porque así había sido firmado en el Tratado de Tordesillas, con lo cual había que hacer esto: voy a la Moluca y me vuelvo por el mismo sitio, es decir, por el territorio castellano, no me podía meter en el territorio de los portugueses, se había firmado en el Tratado de Tordesillas. Pues bueno, entre eso y que la parte de premio económico que iban a tener los navegantes, en fin, se firma una serie de tratados, una serie de condiciones, y Magallanes, pues bueno, ya está, pues, se firma, y el rey se compromete, Castilla, la corona española se compromete a dotarlo de una flota de 5 barcos, 237 marineros y habituallamientos para 2 años de navegación. Es lo que pensaba Magallanes que iba a tardar en la travesía, en llegar aquí, ¿no? Siempre que encontrara esto. Bueno, pues eso fue en el año 1518, llegamos entonces al 1519. Durante un año los barcos se van aprovisionando. Conseguir las provisiones para 5 barcos, para 2 años de navegación no era fácil. Imaginad la miel. La miel la tuvieron que traer de un monasterio de Zaragoza. Los monjes allí, y tal, tuvo que producir la miel, las abejas y todo, envasarla donde fuera y luego traérsela al sitio, ¿eh? Y luego, eso es el arroz, no, dice, no, pues 100.000 kilos de arroz, pues allí, pues el consumo, no, ¿dónde está el arroz? Si tenemos que llevarnos tantos kilos de eso y de vino, el agua, el vino, sí, el vino era muy importante. El vino de estas navegaciones, los marineros después de todos los sacrificios tenían que beber algo para luego, por ejemplo, por la noche poder dormir, ¿eh? Bueno, se
todo se completa y llegamos al año 1519, ya llega el momento de salir a la expedición y las 5 naves van con los siguientes personajes que son importantes. La nao Trinidad es la nao capitana, ahí va Fernando de Magallanes. En ella iba Antonio de Pigafetta, que era italiano, se había sumado a la expedición a petición de una carta, era italiano, del nuncio apostólico del Papa en España, donde, como él era su acólito, por decirlo así, era noble, italiano, pues él era ávido de descubrir, de ir a sitios y de escribir y tal, ¿no? Era un hombre de letras. Entonces, ¿qué hacía ese hombre de letras con esta gente? La gente acostumbrada al mar y a la rudeza de los océanos, ¿no? Pues bueno, pues Pigafetta recibe del rey Carlos I la autorización, una carta de recomendación, se va a Sevilla, se la enseña a Magallanes y lógicamente lo tiene que rolar en la nao Trinidad, que era la nao capitana. Luego la nao San Antonio. La nao San Antonio era la más grande, la que más avituallamientos tenía. En ella iba, el capitán era Juan de Cartagena. Juan de Cartagena era el veedor real. Como Magallanes era portugués, el rey Carlos I dice, no, tú eres el capitán general, pero voy a tener una persona que esté casi a tu mismo nivel. Juan de Cartagena, él era el veedor, él tenía que ver todas las decisiones que tomaras y tenía que ser partícipe de las decisiones que tomaras, ¿vale? Igual que los otros capitanes de las otras 3 naos, que era hemos dicho la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago, eran las 5 naves. Juan Sebastián Elcano iba de maestre en la Concepción, él no era ni capitán ni piloto, que eran los 2 cargos más importantes, él era maestre porque él era también un navegante y un marinero muy experimentado, Juan Sebastián Elcano. Bueno, pues llega el 1519, en agosto salen de Sevilla, no pudieron cargar las naos a tope porque por el río tenían que descender. Ten en cuenta que salieron de Sevilla, por el río tenían que llegar hasta San Lucas de Barrameda, podían encallar en algún sitio, con lo cual las naos tuvieron que llevarlas no cargadas al tope, tuvieron que estar un mes en San Lucas de Barrameda volviéndolas terminándolas de cargar, ¿vale? Y una vez que están cargadas, pues bueno, pues ya vamos a salir. Todos los marineros, por supuesto, iban todos hombres, no iban mujeres. En estas primeras exploraciones no iban mujeres. Tenían que hacer testamento, y se tenía, en las capitulaciones todo estaba acreditado lo que iban a cobrar y todo. De tal manera que como conseguir los 240 marineros les costaba trabajo, para convencer a muchos le adelantaron 4 meses de paga para que se las dejara a las mujeres y entonces se enrolaron, no conseguían. En la navegación iba la mayoría castellanos, un grupo bastante importante de portugueses y luego iban algunos alemanes, flamencos, italianos, griegos también, venecianos. O sea, era como una torre de Babel, aunque la mayoría eran españoles, pero al mando iba un portugués y eso era un problema. Juan de Cartagena era castellano, como dice el refrán, 2 gallos en el mismo corral, pues entonces era un problema que tenía que salir en algún momento, ¿vale? Empieza la navegación, van a las Islas Canarias, ahí se tiran un mes. Por eso yo no sé a ciencia cierta cuántas personas iniciaron desde las Canarias la navegación, porque en Canarias se volvieron a montar algunos más, Entonces el número exacto no se sabe, pero bueno, vamos a poner un número como 250, podría ser algunos más o algunos menos los que salieron. Y Magallanes, su orden era irse, cruzar el Atlántico y atravesar el Pacífico, ¿no? Si encontraban el Mar del Sur, lo que habían descubierto ya Vasco Núñez de Balboa, a ver si había algún paso. Si viene por aquí, de las Canarias sale y va costeando África. Cristóbal Colón era Canarias y América. Canarias, Vasco Núñez de Balboa, Canarias y América. Y Magallanes con la flota se viene hacia el sur, si esa es la ruta de los portugueses. Primer encontronazo con Juan de Cartagena y viene y lo arresta, lo encierran, luego lo tuvo que, se ve que pensó que fuera demasiado ya hacer eso y dice a ver si este que es el veedor real lo manda el rey, y luego, pero dice bueno, pues lo voy a mandar a la Concepción.
de capitán de la San Antonio, lo mando a la Concepción, pero no de capitán, de allí, a estar a mando, debajo del capitán que estaba, ¿no? Provocó esto de los marineros españoles dudas de por qué Magallanes se venía para el sur. Y Pedro dice, que te apuesta que este nos está engañando aquí a toda la flota y está haciendo la ruta al servicio del rey de Portugal y nos tiene engañados a los castellanos. Y empezaron a haber disputas y tal, y sobre todo comidillas. A los jóvenes no se lo decían, porque él era un hombre muy autoritario, muy hosco, era difícil de tratar con él, difícil de tratar con él. Elcano no se habló con Magallanes en toda la travesía que coincidieron ni una sola vez. Bueno, pues afortunadamente él lo que pasa es que conocía los vientos para navegar mejor, porque había llevado mucha más experiencia. Cuando llegó a la altura de Sierra Leona, entonces decide cruzar el Atlántico, y claro, ahora ya encontramos una explicación. ¿Por qué lo cruza ahí? Porque no podía pisar el terreno que era de los portugueses, ¿verdad? El Tratado de Tordesillas decía que no. Entonces, esto ya había, en 1500 ya habían llegado los portugueses aquí. Cabral había llegado ya aquí. Bueno, pues llega aproximadamente a la altura de Río de Janeiro, más o menos, a la vía de Río de Janeiro, o un poquito más abajo. Y a partir de allá empieza la navegación buscando el paso al Mar del Sur, a ver si lo encontraban. Llegan al Río de la Plata, que está aquí en la frontera entre Uruguay, Argentina y la confluencia de dos ríos, el río Paraná y el río Uruguay, y este estuario es muy grande de tal manera que desde un lado el otro no se ve, con lo cual es como si fuera un mar. Dice, Magallanes pensaba que ese era ya el paso al otro océano. Ya había estado una expedición española ahí, Juan Díaz de Solís, pero no había quedado muy reflejado el sitio, ¿no? Con lo cual Magallanes, cuando llegó ahí, eso no lo captó. Juan Díaz de Solís, cuando llegó allí, intentaba, por orden de rey, siempre había que entablar relaciones de amistad con los indígenas. No se podía batallar. Si se batallaba era porque las circunstancias lo llevaban a ello, ¿vale? De hecho, en la expedición de esta se trajo el libro de las paces que se hicieron con todos los reyes y reyezuelos que encontraron en las diferentes islas. En algunas tuvieron que batallar porque eran más conflictivos, más belicosos, ¿no? Bueno, llega aquí al estuario de La Plata y se meten para adentro, y claro, conforme van metiendo para adentro, llega un momento en que tocan el agua y dicen, pues si esta agua es dulce, esto es un río que llega aquí, con lo cual esto no es el mar. Entonces se tiraron ahí un buen rato intentando ver si esa era la entrada al otro mar, ¿no? Al Océano Pacífico, al Mar del Sur. Siguen para abajo y ya empieza a llegar el invierno austral, el invierno del sur, que es el contrario del nuestro. Cuando nosotros aquí tenemos verano, ahí es invierno, ¿no? Llegan ya pasado marzo y ya se ve que Magallanes empieza a notar que las temperaturas van bajando. Y entonces decide aquí, en una bahía pequeñita, que es la bahía de San Julián, es muy curiosa. Yo me he metido mucho en el Google Maps a indagar por ahí todo eso ahí, igual que en las Molucas, a ver las islas como son y tal, por curiosidad, ¿no? Y cuando te aficiona un poquito te entretiene ver toda esa cantidad de islas y de recovecos. Bueno, pues llegan a aquella isla de San Julián y decide Magallanes estar durante varios meses que pase la época de más frío. Y claro, los marineros, ahora aquí 3 o 4 meses, pues empiezan las comidillas entre los españoles y se produce un motín. Los 3 barcos, la San Antonio y la Trinidad, que es la más grande, las otras 3, la Santiago, la Concepción y la Victoria, se produce un motín en esas 3 contra Magallanes. En la Trinidad, que era la nao capitana, iba Gómez de Espinosa, que era el alguacil mayor. El alguacil mayor era como el jefe de policía, que tenía que poner orden y si había que ajusticiar a alguien y tal, ¿no? Entonces lo manda Magallanes con una carta, era una treta, para sofocar el motín. Va a la Concepción, ¿ves? La carta de Magallanes, no sé qué, sube, pom, y el capitán lo acuchillan y lo matan. Y sofocan el motín. Pero claro, se había amotinado mucho. Condena a Magallanes a muerte a 40.
Y claro, le dicen, lo ha llegado a él. ¿Cómo va a matar a 40? No podemos navegar, somos 5 barcos. Cada barco, para navegar bien, tenía que tener un número de marineros, ¿vale? Si no, no podía. Todos los trabajos de la marinería necesitaba personas para hacerla. Entonces, condena la muerte a la mayoría de ellos, entre ellos el Cano, que es uno de los condenados a muerte, y a justicia a otro de los capitanes que se había sublevado, y a Juan de Cartagena, que era el veedor real. Mirad lo que le hace, es lo peor aún. Lo hace bajar del barco y lo deja en la costa junto con un clérigo que se le había sumado muy cercano a Juan de Cartagena, y lo deja abandonado ya en la costa. Es decir, lo dejan ahí a su suerte, ¿no? Las naos siguen, pasan esos meses, baja para abajo y ya llegamos a lo que todo el mundo conocéis como el Estrecho de Magallanes. No es la punta de América del Sur, la punta de América es el Cabo de Hornos, está más al sur de aquí. Pero el Estrecho de Magallanes, que yo lo he dibujado ahí como 2 líneas ahí medio paralelas, en realidad es un laberinto ahí de pasillos con paredes escarpadas, frío, agua ahí que como te descuides te das con el barco en las paredes, estrechos y tal, ¿no? Les costó pues más de un mes, 40 días creo, en atravesarlo, en encontrar todos esos recovecos, ¿no? Se me ha olvidado una cosa. Cuando estaba en la bahía de San Julián, la nao Santiago, que era la más pequeña, Magallanes, la manda hacia el sur a que vaya investigando antes de zarpar las otras 4, un mes antes, y en la costa encallan y se muere un marinero, pero se salvan todos los demás. Encallan, se bajan los marineros a la costa, pero claro, estaban allí alejados 100 kilómetros de las otras 4 naos que estaban en la bahía de San Julián. Y otra epopeya y otra épica también de 2 marineros. ¿Recordáis la película Viven de los Andes? Muchos la habéis visto, la película esa de el avión que se estrelló. Pues bueno, pues aquí los componentes de la Santiago mandan a 2 marineros a que anden 100 kilómetros y atraviesen el río Santa Cruz, que atraviese y llega lógicamente al mar, para decirle a las otras 4 naves y a Magallanes que habían encallado, que estaban todos los demás marineros allí en la costa. Pues bueno, logran llegar, que eso también podían haberse encontrado animales, indígenas y haberles atacado, cualquier cosa. Al final van y lo rescatan. Todo lo que llevaba la nao Santiago que pudieron rescatar, lo rescataron de comida, todas esas cosas, y ya bajamos para abajo. Estamos ya en el Estrecho de Magallanes. Y entonces tránsito, que le llevó casi más de un mes, otra desgracia. La nao San Antonio, donde era capitán Juan de Cartagena, deserta y se viene para España. Sin que las otras 3 naos lo sepan. Magallanes, ni el Cano, ni nadie se enteró de que esa nao había vuelto para España. Se pensaron que se había hundido, había chocado por ahí y habían muerto todos. De tal manera que estuvieron esperándola. Y entonces en un montículo ahí de roca pusieron una cruz con un mensaje abajo para que si apareciera la nao y viera la cruz, pues alguien del barco dijera, venga, pues vamos a ver lo que hay. En aquellos momentos los barcos tenían que echar el ancla. Y entonces con los bateles o las chalupas, como barquicos pequeños, entonces a remo iban a la costa para cargar las cosas o para ver algo, ¿no? Pensaba y dice, bueno, vamos a dejar una cruz aquí, que la vean si vienen, y les ponemos que hemos seguido, que ya hemos encontrado la salida hacia el océano, hacia el Mar del Sur. Pero la San Antonio se había venido para acá. Y como era capitán de ella, Juan de Cartagena, antes de que lo destituyera Magallanes, pasaron por donde Juan de Cartagena lo habían dejado. Lo estuvieron buscando y no lo encontraron. Es decir, no sabemos lo que pasaría. Si se adentraron continente hacia el interior y murieron, o cualquier cosa, ¿no? Bueno, ya llegamos entonces al Océano Pacífico. Van hacia el norte con los vientos, los barcos. Me he traído este barquito aquí, lo voy a enseñar antes de que se me rompa más. Me lo he traído pensando en Rafael Ortega. ¿Dónde está Rafael? Rafael, ¿has visto cómo lo tengo? Ha vivido tiempo. ¿Ha vivido todavía? ¿No? Bueno, esto es que me lo hicieron en la vida. Si tiene arreglo, es que él está arreglando cosas y está haciendo cosas maravillosas. Y digo, Rafael, tienes que vérmelo porque yo no sé esto si tiene arreglo o no. Es que se me cayó un día. Bueno, me lo hizo un soldado en la mili, que le gustaba la maquetería. Y entonces, por las tardes, en el tiempo libre, yo hice la mili de alférez. Y estando de alférez
en Beator, en Almería, pues la compañía teníamos un soldado que hacía, y él hizo varios barcos. Al capitán le regaló uno, al teniente le regaló otro y me regaló ese a mí, o sea que tiene ya bastantes años. Bueno, una anécdota. Los barcos tenían que navegar con el viento, con las corrientes marinas, no había otra forma, no había motor. Subieron para el norte, hacia el norte de Chile, que es toda esta franja de aquí. Ya Magallanes toma orden de cruzar el Pacífico. Magallanes sabía que las Molucas están en el Ecuador. La isla Molucas están en el Ecuador, ya lo sabía por los portugueses que ya estaban allí comerciando, ¿no? Pero él, daros cuenta, sube más arriba del Ecuador y se topa con la isla de Guam, que son en las Islas Marianas. A él le pusieron el nombre de la isla de los ladrones. Ya durante toda esta travesía empieza la muerte, una detrás de otra, de los marineros que iban en los barcos, a través de una enfermedad que seguramente muchos de vosotros lo habéis oído, que es el escorbuto, ¿no? La falta de vitamina C le provoca a las personas pues inflamaciones de la encía, sangrados en los dientes, fiebres altas y tal, y van muriendo, van muriendo. Llegan aquí a la isla de Guam, en las Marianas, y entablan relación con ellos. Pues, lógicamente, cuando llegaban, lo que hacían es que llevaban en el barco unos cofres con mercadería, llevaban espejos, llevaban cuchillos, prendas textiles, gorros, cosas así, para comerciar con ellos, ¿vale? Y los habitantes de Guam, no sé, yo no sé por qué, le pusieron la isla de los ladrones, porque se subían al barco de los españoles y así, sin ton ni son, pues todo lo que día lo cogían y se lo llevaban. Entonces le pusieron de nombre los hilos de total, que a esos Magallanes pues le molestó, y ya se ve que dijo, vámonos de aquí, que estos son capaces de llevarse aquí todo lo que tenemos aquí. Nos lleguemos ahora a la isla Molucas a ver con qué comerciamos, ¿no? Bueno, en la isla de Guam algunos desertaron también, Aquí desertó una persona, a lo mejor desertó alguna más, se llamaba, era de Vigo. Me parece que el nombre era Juan de Vigo. Se le ponía a mucha gente los nombres y el sitio donde eran, Enrique de Malaca, Juan de Vigo, Juan de Cartagena, ¿no? En vez de ponerle el apellido de donde era. Bueno, lo digo porque en una expedición posterior, cuando llegó aquí la expedición española, se encontraron a ese marinero. Fue también una cosa curiosa, posiblemente sería, para el hombre se pondría a llorar. Pues cuando vio unas naos que eran castellanas, él estaba allí, llevaba ya varios años, y cuando las vio llegar y se dirigió a ellos en castellano, tuvo que ser algo sorprendente, ¿no? Bueno, pues de la isla de Guam ya estamos aquí, seguimos navegando buscando las Molucas que están en el Ecuador, ¿no? Y entonces se topan con las Filipinas. Dentro de las Filipinas hay también un montón de islas, de una a otra, hasta que llegan a una más grandecita, donde ya tenía más habitantes, estaba más desarrollada, que era la isla de Cebú. En Cebú el rey Humabón pues entabla muy buena relación con Magallanes, hasta el punto de que bautizan al rey, a Humabón, a la reina, a su esposa, a sus hijos y a un montón de indígenas de allí, los bautiza a todos. Y ocurre también otro dato y otro hecho también muy curioso. Magallanes le regala un niño Jesús pequeñito. No sé si alguno habéis oído que en Filipinas la fiesta más importante religiosa católica es el Santo Niño de Cebú, que es la adoración de este niño de Magallanes que está todavía allí en las Filipinas. Cuando fue el Papa a las Filipinas, pues no sé si en una de las misas o lo que sea, estuvo. Bueno, llega al rey Humabón, buenas relaciones con ellos, firman la paz, le convence de que en España, en Castilla, hay un rey poderoso. A todo esto le decía lo mismo, dice, si no hacéis súbditos de España, pues pueden venir otras naos y otros marineros y batallar contra vosotros. Claro, ellos con sus armaduras, con los arcabuces, con todas esas cosas, tienen armas de fuego, y los indígenas estos no tenían, ¿no? Pero bueno, con Humabón entablan buena relación. Y entonces Magallanes lo que quería era establecer buena relación con todas las islas cercanas, pero el rey Humabón con otra isla cercana, la de Mactán, no estaban enfrentados los dos reyezuelos, y entonces Magallanes, como había tenido tanta buena acogida con Humabón, pues coge y le dice, sí, pues voy a ir a la isla de Mactán a decirle a Lapu-Lapu que
tiene que ponerse bajo tus órdenes y sobre todo bajo las órdenes de Castilla, y que se evangelice, en fin, todo eso, ¿no? Pero Mactán, cuando llega a la isla de Mactán, pues ocurre pues lo que posiblemente muchos de vosotros sabéis, que murió Magallanes, ¿no? Llegan allí, los indígenas pensaban que iban a batallar con ellos y que con las armas de fuego lo iban a conseguir fácilmente, pero allí lo estaban esperando, pues según los datos, pues entre 1.000 o 2.000 indígenas y tal, ¿no? Claro, se bajaron del barco, llevaban las corazas y todo esto puesto de aquí para arriba, de aquí para abajo no tenían nada de protección, lanzándole lanzas, flechas y tal envenenadas, pues hirieron a Magallanes. A él lo identificaron rápidamente por el casco que llevaba, y claro, todos los indígenas a quien le tiraban más era él, hasta que una vez que le dieron y él cayó, pues se abalanzaron contra él y murió él, y unos 8 o 9 marineros con los demás retrocedieron. Los barcos, como estaban lejos de la costa, con sus pequeños cañones no llegaban para apoyarle con el fuego de artillería de los barcos. Entonces, pues bueno, Magallanes ahí murió. Ya no se supo nada de él, por supuesto, ni de los otros marineros, y las naos se vinieron a Cebú, pues con la oreja entre las piernas, ¿no? Ellos que pensaban que la victoria iba fácil, los marineros estaban en contra de que Magallanes hubiera tenido esa decisión, de tal manera que le decían, capitán, nuestro rey no nos ha mandado aquí a guerrear contra los indígenas. En su orden y capitulaciones, tenemos que comerciar con ellos. Veníamos a las Molucas, no veníamos aquí ahora a guerrear contra una isla cercana, pero bueno, él no hizo caso y tal. ¿Por qué no hizo caso? Porque en las capitulaciones también había una que puede explicar un poquito eso, donde una vez que terminara y todo eso se hubiera ido todo a buen término, él se quedaría como gobernador de aquella zona y se quedaría como propiedad para él de 2 de las islas. Entonces dice, bueno, si yo conquisto, de aquí hay un montón de islas, luego veo cuáles son las 2 que tienen más riqueza, y esas 2 le digo al rey que son las que yo me voy a quedar. Podría ser esa una explicación, ¿vale? Pero bueno, murió, ya no sabemos ya algo. Estamos entonces aquí en la isla, vuelven a la isla de Cebú, y bueno, el rey de Cebú, cuando llegan allí, pues dice, ¿qué va a pasar? Pues el capitán, que no viene con nosotros. Y entonces ocurre otro hecho también luctuoso. El rey Humabón los invita al día siguiente, a los 2 días, a una comida en desagravio por la derrota y por haber muerto el capitán y tal, y a esa comida pues van entre 23 y 25 de maestres, contramaestres, algunos marineros, y tapan a esa comida. Pero fue una encerrona. Los mataron a todos, los mataron a todos, menos a uno que lo llevaron a la orilla diciéndole a los españoles que se rindieran y tal. ¿Y qué pensamos que ocurrió? Yo pienso, porque es lo que he oído a los que han pensado antes que yo, ¿no? De que Enrique de Malaca, una vez que murió Magallanes, Enrique de Malaca pensó que ya era libre. Ha muerto mi señor, yo soy libre. Pero no le dijeron los españoles, el capitán que fuera en el barco donde él iba, dijo, no, tú eres libre, no, tú sigue aquí a las órdenes del rey de Castilla y tal. Y eso a Enrique de Malaca, eso no le gustó. Y seguramente convenció al rey Humabón de que si matamos a los castellanos y nos quedamos con los barcos y con todo lo que llevan, y posiblemente convenció al rey Humabón de que los españoles no eran invencibles y de que podríamos hacerle esa trampa, por decirlo así, y acabar con ellos, con los barcos, quedárnoslos nosotros, etcétera. Cuando eso ocurrió, pues lógicamente los barcos tuvieron que irse de allí. Quedan 3 naos: la Trinidad, la Victoria y la Concepción. Pero ahora habían muerto 23 más los de Magallanes y los marineros que iban con él, y entonces las 3 naos no podían manejarlas para que no se la quedaran los portugueses por si iban por allí y los captaban, porque los portugueses tenían órdenes de su rey de que si los pillaban en territorio portugués tenían que cogerlos presos. Pues la Concepción la hunden, sacan todo lo que tenía de comida, de valor, y la hunden, la Concepción, y ya nos quedan solamente 2 barcos, la Trinidad, que era la nao capitana, y la Victoria. Las 2 siguen buscando las Molucas, todavía no han llegado a las Molucas, que era el objetivo de la expedición, ¿no? Y al final llegan a Borneo, nada menos, aquí, a esta isla de aquí grande, a Borneo. Allí recibe un buen trato
firman la paz allí con los reyezuelos que había allí también, pero iban buscando las Molucas y entonces le dejan algunos marineros locales, porque allí había mucho tránsito en barcos pequeños para comerciar, no crees que aquello estaba deshabitado, ¿no? Y entonces los llevan a las Molucas por fin y llegan a la isla de Tidore. Los portugueses estaban en Ternate y entonces se enteran de que una flota portuguesa venía con orden de capturar a la flota de la especería castellana, ya tenía órdenes y que podían llegar en cualquier momento. Los españoles, la nao Trinidad y la nao Victoria, la cargan de clavos de olor con la intención de irse lo antes posible. Para poder cargarlas de clavos tuvieron que traer clavos de otras islas cercanas porque no había suficiente allí para cargarlas, y cuando estaban ya preparados para salir, pues salen a la mar y entonces la nao Trinidad pues tiene una vía de agua enorme, no puede navegar, tienes que volverse de nuevo, vaciarla, quitarle el clavo, subirla, ponerla en seco, arreglarla para poder eso, y eso le iba a llevar 4 meses. Y entonces cuando deciden que qué hacemos, y Magallanes y Gómez de Espinosa, que en ese momento era ya el capitán de la Trinidad, y Elcano, que había pasado a ser el capitán de la Victoria, deciden qué hacer, ¿no? Nos vamos por la parte portuguesa con el peligro de que nos pille, nos apresen y nos condenen a muerte, o volvemos, como ha dicho nuestro rey, por la parte del Pacífico, es decir, venirnos por la que nos ha dicho. Bueno, entonces cuando no se sabe a ciencia cierta, Juan Sebastián Elcano decide irse por la ruta prohibida, por la ruta del Índico y del Atlántico. Y Gómez de Espinosa, que se queda reparando la nao Trinidad, él decide irse por el lado del Pacífico, por el lado español, para llegar. Yo pienso, y es una deducción mía, que posiblemente dijeron: tenemos que hacerle ver a nuestro rey que hemos llegado a las Molucas. Si nos vamos cada uno por un lado, alguno puede llegar. Si nos vamos los dos por el mismo sitio, puede ser que no lleguemos ninguno de los dos. Puede ser que tomara esa decisión, ¿no? Al final, Elcano decide irse por la ruta portuguesa, aunque algunos de los historiadores opinan que, sobre todo, el que he dicho antes, Tomás Mazón, tiene, si no acordáis del nombre, hay una página web que se llama rutaelcano.com, rutaelcanotodojunto.com, de Tomás Mazón. Es un ingeniero industrial aficionado a la investigación histórica, y en esa página ha hecho una labor investigadora extraordinaria. Hay una cantidad de detalles y de curiosidades que es sorprendente. Pues él dice que Elcano tomó la decisión de irse por la ruta portuguesa porque él, que buscaba honor y prestigio, él sabía que si hacía eso y llegaba a España, era el primer hombre que iba a hacer la primera vuelta al mundo, y por eso decidió irse por ahí. La Trinidad tuvo que hacer el recorrido a la inversa. Ahora os diré cómo, lo que pasó. Pues Magallanes Elcano sale de la isla de Tidore, pasa por Timor y ya no ve Australia, no la ve, pasa cerca pero no llega a verla. Se hubiera desviado un poquito, hubiera llegado a Australia, la hubiera descubierto. Pero bueno, ¿vale? Y mirad lo que hace para no encontrarse con los portugueses. Se va al Índico Sur, donde hay unas tormentas y una cosa, digo, si alguno ha visto la réplica de la nao Victoria, ha ido a verla a Mazarrón cuando vino, alguno ha ido a verla, cómo ese barco pudo haber dado la vuelta al mundo, ¿no? Y no haberse hundido en todo lo que le pasó, ¿no? Bueno, pues se vino por el Índico Sur, empiezan a morir lógicamente otra vez ahí gente de escorbuto, En cuanto pasan varios meses sin habituallarte, sin tener agua fresca y se te acaba la comida fresca que tienes, pues ya aparece la enfermedad del escorbuto. Cuando llegan aquí, pensaba Elcano que ya había pasado el Cabo de Buena Esperanza, se toman rumbo norte, y se encuentran con la costa de África, y de madre mía, no la hemos pasado. Pues nada, otra vez a navegar, y ya van subiendo poco a poco sin parar en ningún sitio. Se comían el cuero de los mástiles,
lo arrancaban, lo cocían, lo ponían en agua de mar, lo cocían para comérselo. El arroz era serrín, se comían las ratas, a un ducado valía cada rata. Las ratas, claro, ¿de dónde salían las ratas? Pues posiblemente cuando vendrían desde Sevilla o desde alguna, cuando cargaban los sacos y de comida, pues había ratas, se meterían por ahí los sacos y luego criarían y estaban en las bodegas, ¿no? Bueno, cuando ya iban por aquí, subiendo por África, iban ya a punto ya de morir, pensaban que no iban a llegar a España y entonces toman una determinación. Todo lo hacían, con Elcano lo hacen por consenso, lo hablaban entre ellos. Dice, paramos en la isla de Cabo Verde, que son portuguesas, pero ¿qué le decimos a los portugueses? Le vamos a decir que venimos de América y que una tormenta nos ha desviado del resto de la expedición y nos ha mandado aquí. Y los portugueses se lo creen, de tal manera que le permite fondear la nao Victoria, fondear, y entonces con los barcos cargarlos y tal, cargarlo un poquito y eso. Pero en un momento un marinero se ve que para comprar algo sacó una bolsica de clavos y intentó comprar algo con clavos. Y claro, en cuanto los portugueses vieron que llevaba clavos para pagar, dice, vosotros no venís de América, el clavo solamente es la boduca, ¿me entiendes? Y los descubrieron. A los 13 marineros que iban en el batel haciendo viajes, los retuvieron y le dijeron a los españoles que estaban presos y que se vinieran, que plegaran velas, que se iban para acá prisioneros. Lo que hace Elcano es desplegar las velas y salir a toda pastilla, lógicamente, ¿no? Suben para arriba, no paran en las Canarias, por si acaso alguna flota portuguesa estuviera, dice, estos cuando vengan para arriba van a ir a las Canarias a reponerse, vamos a esperarlos allí por si acaso, no lo sabemos, porque no paran en las Canarias. Siguen para el norte, llegan casi buscando los vientos, hasta la altura casi mirad de casi el Cantábrico, y es de ahí cogiendo los vientos que se cogían cuando se venía de América, entonces llegan ahí a Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Y entonces por leer una curiosidad, porque son muchas, en el libro de Pigafetta dice, Andrés, ¿te lo has leído entero el libro? Sí, Andrés, que se aficionó también. Hemos hablado muchas veces, le dije el libro, se iba a comprar y le resulta curioso. Y dice, sábado 6 de septiembre, gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre entramos en la bahía de Sanlúcar. Y de los 70 hombres que formaban la tripulación, cuando partimos, no éramos más que 18, cuando partimos de la isla Molucas, no éramos más que 18. Y estos en su mayor parte estaban enfermos. Otros se desertaron en la isla de Timor, o sea que algunos desertaron allí cuando pasaron por ella. Otros fueron condenados a muerte y otros, en fin, perecieron de hambre y de enfermedad, era el escorbuto, ¿no? Desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.460 leguas y dimos la vuelta al mundo entero yendo siempre de este a oeste. Eso fue el 6 de septiembre en Sanlúcar de Barrameda. Nada más llegar, Elcano escribe una carta y dice una investigadora del CSIC, a uña de caballo, un personaje a uña de caballo fue con la carta de Elcano hasta Valladolid a entregársela al rey. El rey, lógicamente, en cuanto se enteró de la noticia, lo hizo llamar y cuando llegaron a Sevilla 2 días después, para llegar a Sevilla tenían que surcar el Guadalquivir, pero en contracorriente. ¿Cómo subir para arriba? Pues había que ayudarse de barco a remo, a atarle cuerdas y para arriba, ¿no? Hasta llegar a Sevilla. Cuando llegaron a Sevilla, los 18 se bajaron descalzos, esqueléticos y tal, y fueron a encomendarse, según dice aquí, a Nuestra Señora María de la Antigua y Nuestra Señora de la Victoria. Lo habían prometido si llegaban vivos a España después de toda esta travesía, ¿no? Y aquí con esto se terminaría la vuelta al mundo, pero voy a añadir 2 cositas más, ¿no? ¿Qué pasó con la Trinidad? ¿Verdad? ¿Qué pasó con ella? Pues cuando estuvo reparada, intentó volver por el Pacífico, pero no podía venir, estos vientos son de venida, de este a oeste.
tuvieron que subirse hasta la altura de Japón, hasta, posiblemente hasta el paralelo 45. Y de ahí, pero no encontraron los vientos adecuados, no lo encontraron. Y después de un montón de meses y un montón de muertes por escorbuto, volvieron. Y cuando llegaron a la isla a la isla Molucas, los portugueses, que había ahí unos navíos, los apresaron y los detuvieron, ¿no? ¿Y qué pasó con los 13 que quedaron en la isla de Cabo Verde, ¿no? Pues gracias, me he preparado una cosita que no sé si la diré o no. La alianza matrimonial, es muy curioso, las alianzas matrimoniales de los reyes católicos, de los 5 hijos que tuvieron. Se casaron, pues María, la mayor, que era Isabel, con el príncipe Alfonso de Portugal. Murió Alfonso, se casó entonces con Manuel I el Afortunado, y luego Carlos I se casó con Leonor de Portugal. Es decir, que había tal relación que el rey Carlos I le mandó una carta a petición del Cano al rey de Portugal y le dijo que, por favor, lo que sea, gracias, ¿no?, de que liberara a los 13 marineros que habían sido apresados en la isla de Cabo Verde. Y regresaron unos meses después. Y los que apresaron la Trinidad en las Molucas, poco a poco fueron viniendo algunos, otros murieron en la cárcel allí, porque lógicamente primero los encarcelan, los ponen ahí a pan y agua y tal. Algunos murieron, pero de ellos 5 aproximadamente, entre ellos Gómez de Espinosa, el capitán de la Trinidad, logró llegar. Con lo cual podríamos decir que la vuelta al mundo, que se dice, fueron los 18 marineros de la nao Victoria que dieron la primera vuelta al mundo. Es cierto, pero otros 18, los 13 y los otros 5 meses, los 13 y 5 unos años más tarde, también fueron los que primero dieron la vuelta al mundo. Y con esto acabo la charla. Ahora, si tenéis alguna curiosidad y la sé contestar, pues alguna pregunta, alguna cosita que queráis. Ahí, bueno, he puesto el globo terráqueo ese ahí iluminado. Ya he dicho que el motivo es aderezarlo un poquito, que no sea, que se quede. He dibujado también ese barco del siglo XV y XVI, esa nao. Y luego, bueno, a ver, se me ha olvidado, mirad. Cuando el Cano fue a entrevistarse con Carlos I, la hazaña que había hecho, le dijo con palabras más o menos llanas, no con el castellano antiguo, porque es muy curioso lo que está escrito, porque la historia es que algunas veces tiene cosas extraordinarias, ¿no? Y dice, lo más importante de lo que he hecho de esta travesía no era haber traído el clavo de olor. La nao Victoria vino cargada de clavos. Costó, o el valorado, el clavo en 8.500.000 maravedíes. Con eso se pudo pagar toda la expedición, las 5 naves, todo lo que se pudo pagar con el clavo de olor que vino en la nao Victoria, ¿no? Pues el rey le concedió este escudo. Y mirad lo curioso. Mirad en la parte de abajo del escudo lo que van las 3 especias: la canela, la nuez moscada y el clavo de olor. Y arriba de título dice: Primus circundedistis me, el primero que me rodeaste. Es lo que, el escudo que le dio Carlos I a Juan Sebastián Elcano. Y ya está, y con eso termino. He añadido otra cosa. ¿Tenéis alguna curiosidad? Si alguno... ¿Sí? Cuando llegan a Guam, ¿tendrían conciencia de la situación geográfica en que estaban? No. Lo que iba buscando yo, lo que iba buscando Magallanes, creo que era Zipango, era Japón. Se encontró con la isla de Guam, porque ahí no había ido. Él sabía por los portugueses, porque él no había estado en la Molucas, él había llegado hasta Malaca, él había llegado hasta aquí, ¿no? Los portugueses quieren también decir que el primero que dio la vuelta al mundo fue Magallanes, como dice, bueno, si ha estado aquí ya y luego ha muerto aquí, pero bueno, le ha faltado un trocico, ¿no? Pero bueno, eso son cosas, no tienen más importancia, ¿no? Claro, él llegó aquí a Guam, pero posiblemente él sabía que más arriba de la isla Molucas había un conjunto de islas, y él sí que había oído de Zipango y Catay, que era China. Claro, se alejó hacia el norte. Yo creo que iba buscando esas islas que él sabía que había, no sabía de qué tamaño,
pero no sé que alguno tuviera mucha riqueza, y como el rey le había dicho que 2 de ellas pues, a lo mejor eran para él, pues dice, a ver, las que encontramos y me pueda valer de eso para quedarme yo con esa. Añadiendo un poquito, es labrado, pues, unión, ¿sí? ¿Qué pasó? Me falta deciros qué pasó con el Cano. Hay hombres que tienen suerte y hay hombres que no tienen suerte. El Cano, después de toda esa travesía, de todo lo que sufrió, de haber sobrevivido a los 3 años de la circunnavegación del globo, en la siguiente expedición a las Molucas de García Jofre de Loaiza iba el Cano también. Hacen la ruta, pasan el estrecho de Magallanes y antes de llegar a la isla de Guam, no sabemos a qué altura, muere primero García Jofre de Loaiza de escorbuto y muere unos días después Juan Sebastián Elcano de escorbuto. O sea que no murió en la primera travesía donde iban los desconocidos, y en esta que ya más o menos sabía a lo que iba, ¿me entiendes? Murió de escorbuto. Entonces, cuando se metía a Wikipedia, pues, Magallanes, nacido natural de Guetaria, no sé qué, lugar de la muerte, Océano Pacífico. Y ya está, nos tomamos. ¿Sí? Que has dicho Magallanes en vez de Cano. Así, lo he dicho ahora, que ya me falta. ¿Cómo se llama ¿Quién? Antonio de Pigafetta. ¿Antonio de qué? Pigafetta, es italiano. Pigafetta, sí, con 2 T. Era de Vicenza, de Vicenza, de la Lombardía italiana. Sí, claro. Él ahí escribe, cuando llega a las Filipinas, escribe un vocabulario de las palabras más usuales de las Filipinas. De cuando llega a la Patagonia, a los Patagones, los habitantes de la Patagonia que tienen terreno de encuentro, escriben también algunas palabras de las más usuales. De la isla Molucas también. Entonces, perdón, dijiste que pasaron cerca de Australia, pero no la profunda lectura. ¿Cuándo se descubre? Pues más tarde son ya los ingleses. Yo no sé si serían pilas del siglo XVII, o por ahí. No sé si sería Drake, el pirata del rey, el que lo... Hay documentación que fue un navegante español a las islas de Australia antes que los ingleses. Es que... Me parece que fue Juan de la Cosa. Es que en la expedición de García Jofre de Loaiza, de los 7 barcos que salieron, solamente llegó uno nada más a la Molucas. Los otros 6 se perdieron. O sea que hay, en algunos atolones se han encontrado restos de navíos con los cañones, los pocos restos de madera que hay, y que podían ser españoles. Muchos barcos se perdieron y posiblemente llegarían por ahí a una isla perdida, y no se tiene conocimiento de quiénes fueron los primeros que llegaron. Enhorabuena lo primero por su conferencia, y ha dicho usted al principio que cuando empieza, que hace 1492, cuando los portugueses ya estaban funcionando con el tema del comercio y las especias, España estaba a lo suyo, que era la reconquista, ¿no? Claro, en enero termina la reconquista, por ganado. Colón, si no me equivoco, sale en agosto de 1492. Eso por un lado. Claro, lo que era España en ese momento había acabado un periodo de 7 siglos impresionante de guerra de religión, con sus más y sus menos, ¿no? Estamos en un momento de expansión. La batalla de Trafalgar en el 71 también creo, y España también tiene que buscar su defensa. La teoría de que Colón sale, a nosotros nos han enseñado que por buscar la ruta hacia la India, por las especies también. Pero hay otra versión que lo que más reciente, o hay otros historiadores que dicen que claro, lo que busca la reina Isabel cuando Colón se le presenta es buscar una ruta por el este, pero para atacar al Imperio Otomano, porque peligraba España también por el sur y no se podía atacar. Entonces, si lo que quería preguntarle era que qué le parece a usted que si también a lo mejor por las especias, también por el tema de la posibilidad, más una cosa que la otra. El conflicto con el Imperio Otomano, si no recuerdo mal, a lo mejor cuando fue
aclarar también un poquito, fue ya más adelante con Felipe II. En años posteriores no fue el momento con la Revolución Católica. No, me refiero que Trafalgar es en el 71, en el año 71. Que si usted cree también que se primó esa teoría que dice que se fue buscando esa ruta por atacar por la retaguardia al Imperio Otomano, o se primó el tema también del comercio. Sí, y de ahí la ruta hacia la India. Yo lo único que he leído de ese momento histórico es, de hecho, las capitulaciones en Santa Fe de Colón con eso, sí. Lo que se pedía era ir a las Indias, buscando las especies. Gracias. Pablo. Una historia de película. Que esto es una historia de película. Creo que es una lástima que no tengamos quien nos la cuente. Y has comentado antes que se lo has explicado a muchos colegios y institutos. ¿Cómo se trata esto en esos sitios, en el colegio o en los institutos, cuando es una parte de la historia de España de la que podemos estar muy orgullosos y parece que no se conoce como debería? Sí, bueno, yo me he el segundo de la ESO, he mirado como lo trate, claro, salen unas pequeñas pinceladas. Entonces es muy interesante. Claro, un profesor, si dedica al siglo XVI, a la expedición española, es que no daría otra cosa de historia. Porque empieza con estas expediciones y después nos vamos en el año 1565, cuando el primer español que llega a la isla filipina y por primera vez se logra cruzar el Pacífico para acá, ¿no? Hay una cantidad de expediciones, por eso lo he llamado la era de los descubrimientos, esta cantidad que es mucho volumen, ¿no? Yo pienso que lo que hay que hacer, como tú has dicho, es lo que yo hice. Fue meritorio en el instituto porque a los críos, una persona externa que no es el que le da la historia, vino a darle la charla. Y te voy a decir otra cosa. Los profesores luego me decían, ¿sabes lo que me han dicho los alumnos, Pablo? Le ha gustado muchísimo la charla que has dado. Un curso, el otro curso. Y otra cosa te voy a decir de Reina Sofía. Cuando fui a Reina Sofía, ¿te acuerdas? Había, me parece que eran 3 cursos en el salón. Estuvieron la hora que estuve hablando sin pestañear, ¿verdad? Estuvieron tan atentos que fue extraordinario. Nos tuve que felicitar. A mí me llama la atención que no tengamos películas respecto de eso, como el tornaviaje que tú has dicho de la vuelta de Filipinas. Yo estoy leyendo cosas, cositas de esas, y mi intención es que me jubilo este año. Cuando me jubile, si tengo tiempo de hacer estas cositas y mejorar y conocer. Hay una persona ahora mismo, y ya termino con esto, un hombre que nada más que el nombre me invita a investigar a ver quién es. Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca. Mira qué nombre. Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca. Digo, esto me tiene a mí, las que no me tiene subjugado, sí. Bueno, pues nos tomamos la cerveza, ¿no? Sí.